Bueno, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de esta serie de webinarios para el fortalecimiento de capacidades en temas Códex de interés para la región de América Latina y el Caribe. Como ya muchos de ustedes saben, estos seminarios son organizados por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario de Ecuador, Agrocalidad, en representación de Ecuador como presidente del Comité de Coordinación del Códex para América Latina y el Caribe y la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, que ambos se unen bajo el proyecto Acciones para apoyar la implementación de textos Codex para la RAM, financiado por la República de Corea. La serie de webinarios, como saben, será mantenida hasta el año 2025 y tiene como propósito socializar y promover la aplicación de los estándares del Códex para el fortalecimiento del sistema de inocuidad de los alimentos en los países. Este año se han llevado a cabo ya tres módulos. El módulo 3, que es Desafío Futuros en la Inocuidad de los Alimentos, que realizamos en abril. El módulo 4, sobre experiencias en la implementación del Códex, sus beneficios y desafíos para la región, que realizamos en julio. Y ya nos juntamos el día de hoy por el módulo 5 para conversar sobre el enfoque Una Salud aplicado a la inocuidad de los alimentos. Hoy aprendemos de expertos de la FAO y países de la región, por eso tenemos el honor de contar con la presencia de Carmen Bullón, Alison Richards y Helen Fernández. Mi nombre es María de los Ángeles Gatica y soy la coordinadora regional del proyecto ACT en FAO y me acompaña en la moderación Daniela Vivero, profesional de agrocalidad y de la Secretaría CECELAC. Entonces, Daniela, te paso la palabra para continuar con la presentación de nuestros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles, y buenos días a todos. Gracias por estar presentes esta mañana. Me sumo la bienvenida a esta serie de webinars. Gracias a todos los participantes que ya nos acompañan y espero que se sigan aumentando en el transcurso de la mañana. Antes de continuar y para mantener el orden de la sesión, les solicito que escriban su país seguido de su nombre, como en mi caso, Ecuador, Daniela Vivero, y agradecemos mantener sus micrófonos en silencio durante las presentaciones. Vamos a pasar al tema de hoy. Para este módulo tenemos 3 expertas que nos comentarán sobre el concepto Una Salud aplicado en la inocuidad de alimentos. Al término de todas las intervenciones tendremos un espacio de preguntas donde podrán levantar la mano y se les otorgará la palabra. De igual manera pueden escribir sus consultas en el chat que las estaremos leyendo. Les recordamos que este webinar está siendo grabado para luego poder compartir este material con ustedes y con quienes no pudieron acompañarnos en esta mañana. Vamos a iniciar con la presentación de las panelistas y sus charlas. Iniciaremos con Carmen Bullón, oficial legal de FAO, y de ahí continuaremos con la presentación de Alison de Jamaica y Helen de Costa Rica. Carmen, te doy la bienvenida. Carmen es licenciada en Derecho, tiene un máster en Derecho Internacional y de la Unión Europea y un posgrado en Comercio Internacional. Tras algunos años de experiencia laboral en la administración pública, se incorporó al Servicio de Derecho para el Desarrollo de la Oficina Jurídica de la FAO en el 2006. En su puesto actual como oficial jurista, ha proporcionado apoyo jurídico a más de 70 países en diferentes áreas relacionadas con una y la producción agroalimentaria sostenible, incluyendo inocuidad de alimentos, sanidad y producción animal, legislación en materia de piensos o sanidad y producción vegetal, entre otras. Tiene diversas publicaciones en las áreas de alimentación y agricultura y derecho del comercio internacional. Así que, Carmen, adelante. Gracias por aceptar nuestra invitación y estamos atentos a tu presentación. Muchísimas gracias, Daniela, y muchísimas gracias, Ángeles. Es para mí un honor y un placer poder estar con ustedes esta tarde, esta mañana para ustedes, perdón, y poder compartir con ustedes algo del trabajo que hacemos. Yo, bueno, me presento un poco más, como han dicho Daniela y Ángeles, soy oficial jurista en el Servicio del Derecho para el Desarrollo, en la sede de la FAO en Roma. Este Servicio del Derecho para el Desarrollo es uno de los 2 servicios de la Oficina Jurídica de la FAO. Hay un primer servicio que hace asuntos jurídicos generales y hace las labores de cualquier servicio jurídico en una organización internacional. Y el Servicio del Derecho para el Desarrollo, donde yo estoy, da apoyo a los países y a las divisiones técnicas de la FAO
en todas las materias que tienen que ver con legislación, de forma que cuando hay un proyecto o una iniciativa de FAO que precisa de legislación para ser implementada, o si hay una solicitud por parte de un país para revisar la legislación en algún ámbito bajo el mandato de FAO, mi servicio, el Servicio del Derecho para el Desarrollo, es el que da apoyo. Tenemos un oficial destacado en América Latina y el Caribe con base en Chile y de todas formas prestamos también apoyo desde la sede. En el día de hoy voy a hablarles de inocuidad alimentaria desde una perspectiva regulatoria, pero también de forma más amplia. Lo que me gustaría con ustedes es hacer el ejercicio de vincular y de ver cuáles son las relaciones entre la inocuidad alimentaria, como la hemos entendido, digamos, tradicionalmente, y el enfoque Una Salud. Entonces voy a compartir ahora una presentación que les he traído. El objetivo de mi presentación es también que sea práctica y que sea interactiva. Entonces, por favor, cualquier cosa que quieran comentar o que quieran hablar, luego tendremos, imagino, una ronda un poco de consultas. Voy a presentarle algunas pinceladas de estos temas de forma quizá un poco superficial, pero con el ánimo de después poder profundizar en lo que ustedes puedan encontrar más interesantes. Entonces, cuando vean la presentación, por favor, me hacen saber. ¿La ven ya? ¿Está en modo presentación? Todavía no se ve, Carmen, es ¿No? como que cargó solo una parte. Al menos yo lo A ver. veo una línea. Como una banda se ve. Sí, Ujú. sí. Sí, también yo veo una cosa un poco extraña. A ver ahora. Ahora sí, Muy bien. Está en modo presentación, ¿verdad? sí, se ve Perfecto. perfecto. Bueno, estoy convencida de que ustedes a este punto están ya familiarizados con la definición de una sola salud que formuló el grupo de expertos de alto nivel para una sola salud en el 2022 y que después ha sido traducida de manera auténtica a los diferentes idiomas. No voy a leérsela, lo que me gustaría de alguna forma llamar su atención es algunos elementos de esta definición y en particular, primero, cómo pone en correlación la salud de los humanos, de los animales y de los ecosistemas, la salud ambiental, cómo establece la interdependencia y la vinculación entre todos estos sectores y también la necesidad de trabajar conjuntamente, de movilizar conjuntamente sectores, disciplinas y comunidades. Es también interesante, y luego vamos a hablar un poquito más de ello, que el OLEP, el Grupo de Alto Nivel de Una Sola Salud, no se limitó a dar una definición, sino que fue más allá y dio algunos principios para la implementación de esta definición, que es algo que para nosotros juristas es muy interesante porque nos ayuda a entender de qué manera esta definición y este enfoque de forma más amplia se ha de introducir en la legislación particular de los países. Y a mí me gustaba, bueno, yo quería enseñarles un poco esta definición y estos elementos porque bajo mi punto de vista y después de varios años ya trabajando en inocuidad alimentaria como 20, bajo mi punto de vista la inocuidad alimentaria es en particular está intrínsecamente vinculada con el enfoque Una Sola Salud. Primero porque promueve la integración entre los diferentes sectores, promueve la integración entre el sector de salud humana, pero también entre el sector de producción animal, también entre el sector de producción vegetal. De alguna forma se observa de forma holística todos estos sectores y además porque pone de alguna forma en marcha y requiere la acción integrada de diferentes ministerios y de diferentes autoridades públicas, tanto a nivel central como a nivel descentralizado, para hacerla eficaz. De forma que el concepto Una Salud y el concepto de inocuidad alimentaria están estrechamente interrelacionados. Lecciones que hemos aprendido del manejo integrado de la cadena alimentaria son lecciones que muy bien nos podemos llevar al manejo integrado bajo el enfoque Una Salud de diferentes materias
y sobre todo a nivel de coordinación interinstitucional y de dinámicas de relaciones entre instituciones y otros actores, también con el sector privado, el sector de la inocuidad alimentaria es clave un poco para entender cómo implementar en la práctica el enfoque Una Salud. Y esto es algo que de alguna forma nos podemos llevar a los diferentes elementos regulatorios que forman parte de la inocuidad alimentaria. Bueno, aquí simplemente ven un diagrama de la complejidad de la cadena alimentaria y cómo diferentes instituciones, pero también diferentes leyes y diferentes mecanismos de inspección, diferentes sistemas analíticos, etcétera, tienen que conjugarse y coordinarse de forma eficaz para poder dar una respuesta de una salud a los temas relacionados con la inocuidad alimentaria. Y dicho esto, me gustaría también llamar su atención sobre el hecho de que ya en el 1995 el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias en el marco de la Organización Mundial del Comercio ponía de manifiesto la interrelación entre esos diferentes sectores y cómo al final la legislación nacional que tiene que ver con los aspectos sanitarios tiene que basarse sobre unos principios que son comunes y que al final van a ilustrar la forma en la que se desarrolla la legislación en todas estas diferentes materias. Y, en definitiva, al servir de base para estructurar tanto la legislación como las medidas sanitarias y fitosanitarias de forma más amplia, debería también de servir como recordatorio y como base para desarrollar los marcos institucionales. Después, también a nivel de regulación internacional, ustedes saben que el Codex Alimentarius es el organismo intergubernamental que trata la materia, bueno, que regula en materia de inocuidad de alimentos, pero es también muy importante que el Codex Alimentarius, si bien su ámbito de acción es la inocuidad y la calidad de los alimentos, para proporcionar esta calidad e inocuidad de los alimentos, de alguna forma toca diferentes sectores, entre ellos la sanidad animal, la producción vegetal, etc. Dentro de los elementos, me gustaría ahora de alguna forma repasar con ustedes de forma rápida los elementos clave de la legislación de inocuidad alimentaria y cómo cada uno de estos se relaciona con un enfoque Una Salud. Y para esto he dividido de alguna forma los elementos que se tienen en cuenta para la elaboración de una ley de inocuidad alimentaria en dos partes. Una primera parte, digamos, la parte más estructural de la ley, y hemos hablado ya un poquito de esto, del ámbito de aplicación de una ley de inocuidad que tiene que tener en cuenta todas las diferentes fases de la cadena alimentaria y el enfoque de cadena alimentaria, pero también los principios de legislación alimentaria que de alguna forma integran todas estas diferentes etapas y todos estos diferentes sectores. El marco institucional, hablaremos un poquito más de esto a continuación, que puede tener una conformación diversa según el país, y hay diferentes países con diferentes conformaciones institucionales, todas ellas igualmente válidas, pero que tiene de alguna forma que tener de manera implícita esta voluntad de coordinación multisectorial. Y que muchas veces también va acompañado de instrumentos concretos para facilitar esta coordinación. Y, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, hay muchas organizaciones de inocuidad alimentaria en Europa, pero también en otras regiones, que para facilitar la coordinación y el marco de coordinación elaboran estrategias o marcos de acciones nacionales en materia de inocuidad, donde se describe qué instituciones van a participar y de qué manera cada institución va a participar para poder abordar la cadena alimentaria desde una perspectiva de cadena, ¿no? Desde una perspectiva de la granja a la mesa. También la elaboración y aprobación de estándares alimentarios requiere de insumos de diferentes sectores y de diferentes ministerios, e igualmente los mecanismos de inspección. Los marcos coordinados de control de mercados, de inspecciones a alimentos, muchas veces están coordinados también con las autoridades a cargo de la producción animal o de la primera producción, y de alguna forma
la barrera definitoria de lo que sea producción animal frente a lo que sea inocuidad de alimentos o frente a lo que sea producción vegetal e inocuidad de alimentos va a depender mucho de cómo esté formulada la legislación. Pero en definitiva todas las prácticas de producción primaria son relevantes para la inocuidad alimentaria y son importantes a nivel de regulación. Me gustaría llamar su atención también a nivel de principios. Si observamos los principios que derivan del Acuerdo de Medidas Sanitarias Fitosanitarias con los principios, digamos, de inocuidad alimentaria, esos son grandes principios que derivan de los estándares del Códex Alimentario, con los principios de una sola salud, como han sido formulados por el grupo de alto nivel de una sola salud, vemos que hay cierto paralelismo entre todos ellos, con principios como el de no discriminación y equidad, principio de armonización, el principio de la granja a la mesa, que de alguna forma se corresponde también con el principio de colaboración multidisciplinaria y multisectorial. De alguna forma, todos ellos vienen a recalcar la necesidad de integración. Y la integración en derecho es algo que hemos visto de forma muy creciente en los últimos 20, 30 años y que de alguna forma se aplica a todos los sectores. En materia ambiental se habla del principio de integración de los aspectos ambientales en todas las políticas. En materia de comercio internacional, de alguna forma se habla también de integración, de no discriminación, de armonización entre los diferentes sectores. En materia de inocuidad hablamos de la integración de la cadena alimentaria. Y una salud de alguna forma cristaliza esta vocación de integración e introduce nuevos factores y una atención de alguna forma renovada a la importancia de la coordinación multisectorial. De forma que de alguna forma ayuda y promueve que se exceda de un tratamiento en compartimentos estancos de cada materia para adoptar soluciones integradas. El marco institucional de la igualdad alimentaria, y ustedes lo saben mejor que yo, puede ser muy variado, desde países que tienen una agencia única hasta países que tienen sistemas con múltiples agencias que tienen mandatos en materia de inocuidad alimentaria. Algunas de ellas, a lo mejor, algunos países que tienen agencias específicas para lo que son las inspecciones en la cadena alimentaria frente a otras agencias de carácter regulatorio. Los mecanismos de coordinación pueden ser muy variados, de no haber una institucionalidad concreta. En algunos países las diferentes instituciones se vinculan a través de memorándum de entendimiento o de acuerdos interministeriales y de alguna forma una estrategia coordinada de inocuidad alimentaria multisectorial como mecanismo para que todas estas diferentes instituciones puedan poner en marcha verdaderamente un enfoque en una salud a la hora de llevar a cabo los controles en las diferentes fases de la cadena alimentaria. Esta slide es simplemente para que ustedes vean algunos aspectos concretos de esta coordinación y la complejidad de esta coordinación. Si ustedes se fijan en todos aquellos ámbitos que tienen que ver con la inocuidad dentro del ámbito de sanidad animal, dentro del ámbito de producción vegetal, la acuicultura, de lo que es la industria agroalimentaria, la salud pública, el comercio, ven que hay de verdad un conjunto amplio de diferentes instituciones y de diferentes leyes y medidas regulatorias que hay que tener en cuenta para trabajar en inocuidad alimentaria de forma integrada y más aún para trabajar en inocuidad alimentaria desde una perspectiva de una sola salud. E igualmente para algunos de los elementos sustantivos de la legislación de inocuidad. Por ejemplo, las normas que tienen que ver con higiene, al final, mutatis mutandis, se van a aplicar en los diferentes sectores. Las licencias que se aplican a los diferentes operadores alimentarios muchas veces tienen que ver con requisitos de higiene, con requisitos que en definitiva van a necesitar también que se tenga en cuenta diferentes sectores. La trazabilidad es también un tema que algunos países establecen de forma intersectorial y de igual manera pues, lo que tiene que ver con la certificación o el control de calidad, con la importación y la exportación, etc. Son todo materias que están estrechamente vinculadas a la inocuidad alimentaria, pero que muchas de ellas requieren una integración multisectorial para ser implementadas. Me gustaría hablarles ahora del instrumento de evaluación del sistema de control de alimentos,
es un instrumento que fue elaborado para la FAO para tener de alguna forma una visión holística de los sistemas de control alimentario. Este instrumento tiene diferentes módulos. He traído esta colación porque tiene también un módulo jurídico donde se evalúa o se introducen mecanismos para que los países puedan evaluar cómo es su legislación de inocuidad alimentaria, teniendo en cuenta los estándares internacionales que derivan del Codex Alimentarius. Y más en particular, como un estudio de caso, lo que tiene que ver con la inocuidad alimentaria y la resistencia a los antimicrobianos. La resistencia a los antimicrobianos ha sido llamada la quinta esencia de una salud, en cuanto a que es una materia que integra de verdad todos los sectores diferentes y que precisa de la integración de todos los sectores para dar una respuesta eficaz. De alguna forma, en su complejidad, la resistencia a los antimicrobianos, si no cuenta con un apoyo concreto de los sectores animal, vegetal, de salud humana, de inocuidad alimentaria, no puede dar una respuesta holística eficaz. De hecho, los estándares del Codex Alimentarius en materia de resistencia a los antimicrobianos, hay 3 estándares en esta materia y todos ellos aplican un enfoque de la granja a la mesa. Se habla de cómo las diferentes prácticas, tanto de producción como de transformación, como de higiene de alimentos, tienen que alinearse para incorporar elementos que ayuden a superar los desafíos que se provocan en relación con la resistencia a los antimicrobianos. De la misma manera, lo que tiene que ver con la vigilancia integrada habla también de la integración entre diferentes sectores. Hay diferentes medidas que sirven para proteger la inocuidad de los alimentos de los riesgos derivados de la resistencia a los antimicrobianos. Yo he traído aquí algunas que me parecían particularmente interesantes y, como ustedes pueden ver, siendo todo medidas de inocuidad alimentaria, están relacionadas con diferentes sectores, como por ejemplo mejorar la bioseguridad de la producción primaria o regular el acceso a los antimicrobianos a través de normas sobre prescripción, sobre licencias, sobre recopilación de datos. También regular la calidad y prevenir el uso de medicamentos falsificados o de baja calidad, regular el uso no médico de los antimicrobianos, respetar los periodos de cadencia entre el suministro de los antimicrobianos y la recogida de los alimentos, realizar vigilancia para detectar bacterias resistentes o integrar la vigilancia con otros sectores, realizar vigilancia integrada. Son todo materias que están estrechamente vinculadas, como decía, con la inocuidad de alimentos, pero que de alguna manera son multisectoriales, requieren de la participación de muchos sectores. Y en relación con esto, dentro del proyecto que nos trae aquí, el proyecto ACT, financiado por la República de Corea, estamos elaborando una herramienta para evaluar de qué manera los países están implementando los estándares del Códex relevantes para la resistencia a los antimicrobianos, tanto en la legislación como en los sistemas de vigilancia. En este momento hemos elaborado una primera fase, una primera versión de esta herramienta, la hemos aplicado de forma piloto en Colombia y en Bolivia, y en estos países hemos podido ver las oportunidades y las recomendaciones para mejorar la implementación de los estándares del Códex. Como última herramienta, estoy presentando todo el espectro de las diferentes herramientas que hemos realizado en esta materia. También comentarles que dentro de muy poquito, el 28 de noviembre, vamos a lanzar una herramienta cuatripartita que hemos elaborado conjuntamente con la OMSA y con la Organización Mundial para la Salud, con PAHO en América Latina, y se nos ha incorporado también en la última etapa el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Es una herramienta que se llama herramienta Una Salud para el análisis de la legislación relevante para la resistencia a los antimicrobianos. Es una herramienta más amplia que la herramienta que comentaba antes. La que comentaba antes es para evaluar la implementación de los estándares del Códex Alimentarius. Esta herramienta es más amplia y va sector a sector con base en estándares internacionales, no solamente los del Códex Alimentarius, sino también estándares de la OMSA y otros estándares internacionales de diferentes organizaciones, identificando
qué elementos de cada sector deberían de incorporarse en la legislación sectorial para fortalecer la capacidad de los países para estar preparados para dar respuesta a los desafíos de la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, si ustedes están interesados, por favor, háganoslo saber y compartiremos con los participantes la invitación para participar en este lanzamiento, que va a ser un lanzamiento virtual que va a tener lugar el 28 de noviembre. Y esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por la oportunidad y quedo a su disposición para si hay alguna respuesta, alguna pregunta o algún comentario. Muchísimas gracias, Carmen. No sé si es que alguien tiene algún comentario, preguntas. No tengo comentarios en el chat por el momento, pero pueden levantar su mano. Sí, aló. Gustavo, sí, adelante. Sí, bueno, saludos, Carmen, desde del Códex de la Paz Bolivia. Muy interesante la exposición y bueno, esto de la salud, distinguida Carmen, creo que está vinculada a lo que son los objetivos del desarrollo del milenio en la parte del hambre, ¿no? Pero estamos viendo actualmente la interrelación que hay también con la parte de medio ambiente, porque el medio ambiente va a garantizar la producción de alimentos y si no hay medio ambiente, por supuesto que no hay producción de alimentos. Y esto que Carmen indica sobre la salud me parece muy importante porque no es suficiente que un alimento sea alimento, sino que tenga la parte de nutricional también, porque sabemos mucho de que ahora especialmente están causando problemas graves la parte de los alimentos que causan obesidad, problemas de exceso de grasas, sacáridos, etcétera, ¿no? Entonces, creo poner énfasis, distinguidos compañeros, en que deberíamos, como CECELAC, tomar una posición de que, como Carmen también ha indicado, la parte de buenas prácticas, la implementación de buenas prácticas en la producción primaria es sumamente fundamental. Entonces, yo creo que tendríamos que tomar en consideración lo que nos está proponiendo Carmen Bullón desde la FAO, ¿no? Que es sumamente importante implementar las buenas prácticas en la producción primaria de alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal. Entonces, como Códex Alimentarios de Bolivia, estamos en esa, digamos, en esa lucha, pero creo que necesitamos también el apoyo y el concurso de países que ya tienen algo avanzado, ¿no? Para que podamos de alguna manera nosotros también coordinadamente trabajar. Y creo que esta es la instancia donde la cual podemos trabajar y coordinar. Agradezco mucho la participación de Carmen Ullón y un abrazo grande desde Bolivia. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Carmen, no sé si tal vez Sí, si puedo tengas algo que decir. agradecerle, Por Gustavo, supuesto. muchísimo sus comentarios. Creo que han complementado muy bien la presentación que he hecho. Estoy totalmente de acuerdo. Este principio de integración, y es algo que tenía en mente, pero usted sabe cómo funciona la mente, que de vez en cuando se va de una cosa a otra. Es algo que vemos de forma muy clara en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin ninguna duda. Es de alguna forma la tendencia que nos está marcando la necesidad de vincular. Y como usted ha puesto de manifiesto clarísimamente, el tema ambiental, yo hablaría de que el tema ambiental es la gran novedad que se ve fortalecida desde un enfoque de una salud a la hora de integrar las prácticas de producción y las prácticas de higiene para que los alimentos sean inocuos. De alguna forma, tomar conciencia de que no es solamente necesario que el producto sea inocuo, sino que a la hora de producir el alimento
no haya, no se haga un daño al medio ambiente más allá de lo que sea necesario, sino que se preserven los ecosistemas. Cuando estoy de alguna forma, por ejemplo, tratando los residuos de las granjas o utilizando fertilizantes que luego van a ir al agua, tener en cuenta, tomar esto en consideración. O sea, desde cada sector y desde cada ley, tomar en consideración las implicaciones que cada sector y cada ley tiene para otros sectores y para otras leyes. Esto es fundamental y es algo que no siempre es fácil hacer porque las leyes están concebidas de forma sectorial, lo cual es bueno. Una de las cosas que nosotros decimos y se recalca mucho en la herramienta Una Salud es que para aplicar un enfoque Una Salud, la solución no es hacer una ley Una Salud donde lo regulo todo, porque regulando trocitos de cada materia, lo que produciríamos es fragmentación en la legislación de cada sector. Es bueno que haya una ley de sanidad animal que cubra todos los aspectos de sanidad animal, una ley de inocuidad alimentaria que cubra todos los aspectos de inocuidad alimentaria, una ley de producción vegetal que cubra los aspectos de producción vegetal y que sean leyes separadas. Lo que es necesario es que cada una de estas leyes incluya como una responsabilidad de todos los ministros y que haya mecanismos además para hacer estas responsabilidades efectivas, la necesidad de prestar atención a otros sectores y que de alguna forma haya también mecanismos de coordinación interinstitucional donde se pueda poner en común estrategias para asegurar que esta toma de conciencia, esta integración sea efectiva. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Gustavo. No sé si alguien tal vez tenga una consulta adicional. Solo para recordarles que también pueden escribir sus consultas en el chat. Estaremos leyéndolas por si surge una nueva. Tenemos una, espérenme un segundo. Creo que hay una. Hay una de Lynette, es en inglés. Voy a leerla. Good morning. All, please clarify for me what you mean by the... Yes, Lynette, this is exactly what countries are aimed to do, to take into consideration Codex standards and introduce them into the national legislation in the manner that they consider is best for their countries and in their situations with their objectives and their production and consumption systems. So it's not just to copy pasting Codex standards into national legislation, but to really take those standards and the principles behind those standards as basis in the process of reflecting on how the new legislation, the national legislation is going to look like. Gracias, Carmen. Lynette, si es que deseas tomar la palabra, si es que quedó claro o no, por favor, con mucho gusto te concedemos la palabra. Caso contrario, creo que hemos terminado con Carmen. Carmen, nuevamente agradecerte. Creo que es valioso, es importante para la región y pues nada, vamos a continuar. Adelante, María de los Ángeles. Muchas gracias, Dani. Bueno, gracias Carmen por esta presentación y estos comentarios finales. Vamos a continuar con esta serie de webinarios con Alison Richards. Alison es licenciada en Botánica y Zoología por la Universidad de las Indias Occidentales. Con más de 12 años de experiencia, Alison ha sido inspectora de seguridad alimentaria en la Oficina de Normas de Jamaica durante los últimos 7 años, donde su principal rol fue supervisar las instalaciones de fabricación de alimentos. Perdón, hay un micrófono abierto, si lo pudieran cerrar. Lo más seguro. Porque llevo suerte al que dijo una... Sí, que dijo que tenía una reunión que no había podido escribir. Perdón, hay un micrófono. Una persona que le entendió la... Es de Luis. Luis. ¿Es de Luis? No logro encontrarlo.
Luis, por favor, si pudiese cerrar tu micrófono. Ahora sí. No. No sé si nos escucha. ¿Le puedes cerrar tú? Es que no lo encuentro. Pero no tenemos iOS. Dame un segundo. A ver, aquí está. Ustedes pueden Ahora sí. cerrar. Sí, ahora sí. Listo. Bueno, mis disculpas por eso. Bueno, voy a presentar nuevamente a Alison como corresponde. Alison es licenciada en Botánica y Zoología por la Universidad de las Indias Occidentales. Tiene más de 12 años de experiencia y ha sido inspectora de seguridad alimentaria en la Oficina de Normas de Jamaica durante los últimos 8 años, donde su principal rol fue supervisar las instalaciones de fabricación de alimentos. Durante este tiempo ha sido miembro de la Secretaría y punto de contacto del Códex en Jamaica y es la representante del punto focal de Jamaica para la plataforma de alimentos transgénicos de la FAO. Encabeza las iniciativas anuales del Día Mundial de la Seguridad Alimentaria en su departamento y forma parte del Comité Nacional de Bioseguridad. Alison, bienvenida. Por favor, adelante. Good morning, everyone. Thank you, Maria, for your introduction. And I would just like to take the opportunity to thank CCLAC and FAO for the invitation for Jamaica to share what they have, what we have been working on as it relates to trying to execute the One Health approach. In today's presentation, I'm going to be talking about the One Health approach and Jamaica's application to food safety. Over the presentation, I will be covering the background on the One Health approach, which Carmen did a lovely job earlier in just identifying and giving an overview of what the concept is all about. I'm going to be covering Jamaica's approach in terms of the activities that we have undertaken, and just to finish up the presentation with some of the challenges and the benefits that we have observed over the years. So just a background, we all know that the One Health approach has 3 components, and that is the human health, animal health, and the environmental health. And with a focus on human health, we are considering the diet, the food security issues that we may have, antibiotics and other antimicrobials, and how we interact as humans as it relates to seeking health, seeking medical health, the socioeconomic situation within our countries, and population movements. In the animal health aspect, we are focusing on, livestock, agricultural animals, disease vectors, and how these foodborne zoonosis diseases can affect humans. And from the environmental aspect, we are considering climate change, water pollution, which is a major necessity as it relates to food production and consumption. We're thinking about air pollution, deforestation, and biodiversity loss. The One Health approach, as Carmen would have explained earlier, is a collaborative and multi-sectoral and transdisciplinary approach to health. It relies on shared and effective governance, communication, collaboration, and coordination across sectors. Of course, this is done on a local, regional, national, and global level. Jamaica has continuously worked towards maintaining human, animal, and environmental health, and that has always been the focus of our various agencies with responsibility for health. Some of the emerging One Health issues include coronavirus, which we're all, participants of, so to speak, and other zoonotic diseases. There is the environmental pollution, including water pollution, antibiotics and antimicrobial resistance, waste management, biodiversity loss, and food safety and security, which is our focus for today.
As we can imagine, all of these other emerging issues would have been affecting or would have affected food safety in some way. We see where the COVID pandemic would have affected human resources. Persons who are ill, persons would not have been able to show up for work in our food manufacturing facilities. And that, of course, would have jeopardized or affected food safety management systems. As it relates to water pollution, is the water quality that we focus on during food production. If we don't have access to clean and safe and potable water, of course, that would affect the safety of our food, especially in ready-to-eat products where there has been probably post-process contamination, or whether we're processing foods that do not require heat treatment before consumption. We're talking about antimicrobial resistance. That includes the possibility of cross-contamination between contaminated meat and other food items. Waste management, of course, which if we are exposed to waste, that does compromise the safety of our food. Now, I'm going to be walking through a timeline of Jamaica's activities, and I will be starting at 2014, even though Jamaica has been collectively working towards the One Health approach unknowingly. Throughout preparing this presentation, I had to interact with quite a few individuals from the different agencies across the government. And one common finding was that though persons were aware of the different projects that would have been undertaken within their agencies, they would not have been quite familiar with the fact that these projects were actually born out of Jamaica's objective to practice the One Health approach. So in 2014, the One Health, One Caribbean, One Love project was implemented. It is a One Health leadership training series was launched. This project was funded by the EU and ECA. In 2015, a One Health training workshop titled The Interconnectivity for Food Security and Food Safety was hosted in Jamaica, Runaway Bay, and there were 35 participants from 12 countries. Coming out of that workshop, Jamaica's focus and assigned project was to improve farming practices on the river's edge. Continuing along, the One Health Leadership Training Series ended in November of 2015, and a key takeaway and product of that project was that the 2 Caribbean diagnostic laboratories were accredited with quality, were accredited for a few tests. And one of the 2 Caribbean labs were from Jamaica. There was a launch of a Listen Me feature on the One Health movement or under the project by a Jamaican vocalist. His name is Basie. And in 2015 also, it was the inaugural Antimicrobial Resistance Awareness Week that was celebrated in 2015. And since 2015, Jamaica has celebrated this week or observed the week yearly during the month of November. At the end of the One Health project, a 6-year One Health strategic framework outlining policy implementation was written and distributed to Caribbean countries and international organizations. We have the National Agricultural Health and Food Safety Coordinating Committee, which is a multi-agency committee tasked with coordinating food safety issues in Jamaica. It has taken on the role of overseeing the implementation of the National Food Safety Policy, which was approved in 2013, and the National Quality Policy approved in 2001. So even though this committee was formed before the introduction of the One Health concept to the global scene, we would have seen here that work would have been started with the intention in mind to transform and to amalgamate the national food safety quality structure in Jamaica. Collaborative research projects have been undergone on zoonotic diseases involving researchers and graduate students in Jamaica. Surveillance programs for foodborne zoonotic diseases such as leptospirosis, salmonella, and bovine tuberculosis have been started and are ongoing. The
as it relates to surveillance programs for salmonella, there are agencies with responsibility for product testing and product sampling and ensuring that food products are safe and free from these zoonotic pathogens. In 2020, the National Biosafety Policy was approved in Jamaica, and subsequently, a National Biosafety Committee was formed. As you may be aware, that National Biosafety Committee is a multi-sector stakeholder committee. There would have been several persons who are involved in food safety across the government agencies who would sit on this committee, and this committee would be responsible with creating policies as it relates to the movement of living modified organisms in and out of the country, and even for those organisms that may be transiting Jamaica. The One Health lecture series, which was titled The One Health Approach to Antimicrobial Resistance, was held in July of 2022. That is another initiative that was born and in keeping with the mandate of the One Health approach. The Carib Green Project, which was led by CIRAD, also starting in 2022, involved Bahamas, Belize, Guadeloupe, Haiti, Jamaica. And Jamaica's plant health focus project was on banana and citrus crops. It was focused on the identification of resistant pests to these crops and how we can detect them and how we can mitigate strategies against the infection of banana and citrus crops. There is also an ongoing laboratory strategic framework plan and implementation, which began in 2022 and is an ongoing project. And this project is geared towards overhauling the laboratory framework of Jamaica and having giving consumers and both agencies across the government the opportunity to adequately conduct conformity assessments against food products and other commodities that we may want to monitor as it relates to maintaining the food safety integrity of our nation. Since 2021, my apologies, the 2 inspection bodies in Jamaica have become ISO IEC 17020 accredited. And this is a major step towards formalizing our inspection processes as it relates to inspecting food commodities, imported food. So one of these agencies are actually, their primary mandate is, their scope rather, is the regulation of food storage commodities. So they are on our ports, they're inspecting raw cargo, food cargo entering our countries, and that would include raw materials for animal feed. And the other agency would be, their scope would be monitoring food processing manufacturers. And of course, along the inspection process, there is conformity assessment in addition to inspections such as product sampling and testing. And this is all in an effort to promote food safety across the board. In 2023, we are still working towards the mandate of the One Health approach. And in September of this year, ICA and the USDA hosted a meeting of experts in public health and animal, plant, and environmental health with a view to boosting the implementation of the One Health concept and orienting the modernization of public health systems in the Americas. This was held in Costa Rica, and the Jamaica was a participant where a member of our plant quarantine, which should have been our plant health department, was in attendance. PAHO recently launched a national action plan for AMR with a 3-day workshop, which was hosted in Trinidad and Tobago. And one or several of the participants was actually from Jamaica. The PAHO has relayed that a policy document is being worked on, and this policy document will indicate how each government ministry within the country plays its role in AMR eradication. So these are all ongoing projects that we are, looking forward to see how they will come to a close and how they will be implemented and helping Jamaica in moving forward towards regulating AMR and the other food safety concerns that the country faces.
There's also an AMR surveillance project, with the objective of building laboratory capacity for detection and susceptibility in, of course, agricultural animals. This is also a work in progress. A gap assessment consultation has begun since July 2023, and this gap assessment is actually geared towards understanding how far Jamaica has come with the implementation of the One Health concept across the government sector. Next week, Jamaica will begin celebrating World Antimicrobial Resistance, and this will be started with an opening seminar, which is scheduled for next Monday. So as you will see here, that we're continuously working towards observing and celebrating and increasing consumer awareness as it relates to food safety issues that are emerging and that are important to our nation. Of course, why we're here today is our increased participation in Codex activities. We are conducting our surveys. Jamaica has increased its participation over the last couple of months, and that is geared towards increasing consumer awareness of what Codex is, and also just to place Jamaica on the global scene in an effort to promote and to increase our visibility on the global scene as it relates to the development of food standards. We have been funded to attend the last probably 4 international Codex sessions, and that funding came through ECA, which has been a very helpful partner in the work of Codex in Jamaica. We've applied recently to the Codex Student Program, where we hope to boost the technical capacity of the office in carrying out the work of Codex. In terms of other activities that we've been engaging in as a country, we also observe World Food Safety Day and World Standards Day, and this has been probably 4 years in the making, where we conduct radio interviews and we conduct webinars where we share information with the consumers just about the significance of the day and the importance of it to the layman. We are also focusing on hosting product-specific sensitization sessions, and we have already conducted sessions for packaged drinking water and coconut water. In these sessions, we're communicating to manufacturers and consumers the importance of creating or manufacturing these products under good food safety systems, having a food defense plan in place, and the importance of bringing safe and wholesome products to consumers on the market. And of course, we continue deliberations on the front of package labeling, which is within CARICOM has been a very heated topic. Currently in Jamaica, we have not reached consensus on our way forward as it relates to our front of package labeling. But as I said before, these are matters and issues that are constantly being discussed and that we are showing up for when the need arises to be a part of these discussions. So we can review now what are some of the benefits that we have seen or I have observed as it relates to engagement from a multi-sectoral point of view as it relates to achieving the objective of the One Health concept. We have noticed an increase in multi-agency collaboration in the regulation of food commodities, though it is not at the level that we all would want, but we do, and I will take the opportunity to say that we have seen an increase in that engagement. There's an increase in stakeholder involvement in committees. We try to engage non-government entities, consumer groups, associations, just to get the perspective of everyone as it relates to matters that are affecting us as it relates to food safety. We believe, and an opportunity is that with the engagement of several agencies and government agencies, that would result in a pooling of resources, which allows for the different agencies to include
For instance, the work of Codex or the work of the antimicrobial resistance movement in the different agencies. And I believe that pooling of those resources would increase in funding for the various activities that the different committees would need to undertake. The common benefit that is often shared is that there is a reduction of redundant regulatory work. We do notice that there tends to be an overlapping of scopes, and the hope is that with the One Health approach, with the different projects that the country is currently undergoing to overhaul and to improve the infrastructure, that we will have a reduction in the redundancy of regulatory work. Despite the improvements, there have been some challenges, and some of these challenges have included that the practical application of the One Health remains a challenge, especially in developing countries like ours. The fragmented approach by different sectors limits professionals' ability to collaborate across the disciplines. And poor multisectoral policy coherence, as I mentioned earlier, does contribute to how challenging it can be to achieve the idea of this One Health concept. Limited funding, as I mentioned before, it may sound a bit contradicting. However, we do know that with the emerging issues, especially, for instance, we had the COVID pandemic, these are not things that we would have planned for. So with every new thing that arises, there's going to be an effect on whatever funding there is. And limited funding also is a result of the inability of possibly agencies gaining political will and support as it relates to understanding the importance of achieving certain goals as it relates to food safety in the country. The last challenge that I would like to touch on is the lack of a clear definition and accompanying vision for the future of One Health. As I mentioned at the beginning of my presentation, that in interacting with the expert or individuals from different agencies on the different projects that they would have undergone, there were persons who honestly did not know or have not heard or probably have only heard the concept of One Health for once. And even though they have gone ahead and they're involved in these projects, there's no consensus or an overarching understanding of how these projects all come together towards achieving the goal of the One Health concept. Some of the key lessons and best practices that I would love to share is that the importance of collaborating across interdisciplinary sectors of foodborne zoonotic diseases. This is an important lesson that I think has come out of the One Health approach. The One Health awareness amongst all stakeholders is critical. And another key lesson is that the importance of lobbying key ministries and the generation of interministerial collaboration is critical to the success of the One Health approach implementation. To succeed One Health, it needs to be both a bottom-down and a bottom-up approach as it relates to its implementation, and the importance of establishing good working relation across government agency. So outside of formal, possibly courtesy calls, how are we creating the dynamic energy between individuals working in an agency? Are we, creating networking opportunities? And I think a lot of projects are born out of informal conversations. We keep seeing a particular person from a different agency, engaging with these individuals, often born projects that are of benefit to the country, and of course, moving towards the idea of the One Health approach, where all the agencies are involved and working towards a common goal. And another best practice is that the potential and effectiveness of dissemination channels. So I think creating a communication mechanism is pretty important in sharing information as it relates to projects that are being undergone by the different agencies and different stakeholders. Thank you for listening. And if you have any other questions, you can always send an email or contact me via the number
on screen. The Codex Secretariat is located at 6 Winchester Road, Kingston 10, Jamaica. Thank you. Muchísimas gracias, Alison, por esta interesante participación, o sea, presentación. Nos mostraste todo el camino, ¿cierto?, que ha seguido Jamaica en su proceso de integrar el concepto de una salud, los desafíos principales que han enfrentado, pero también las ventajas y algunas recomendaciones que quedan para el resto de la región que está también, y aquellos países que están comenzando a implementar el enfoque de una salud en sus prácticas y en sus políticas, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por esa presentación y dejamos la palabra abierta para quienes quieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Aprovechemos la experiencia aquí de Alison en una salud e inocuidad en los alimentos para que pueda compartir con nosotros. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, continuamos entonces con nuestra tercera panelista. Muchas gracias, Alison, nuevamente. Dani, adelante. Gracias, Ángeles. Gracias, Alison, por esa excelente presentación. Vamos a continuar con nuestra tercera panelista del día de hoy. Es Helene Fernández. Helene es licenciada médico veterinario, bachiller laboratorista químico, con maestría en gerencia de programas sanitarios para la inocuidad de alimentos y una especialidad en toxicología clínica. Posee experiencia en el sector privado y desde hace más de 21 años trabaja en el Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, primeramente por 15 años en el Laboratorio Nacional de Salud Nacional y en los últimos 7 años en la Dirección de Medicamentos Veterinarios en el Registro de Medicamentos Veterinarios. Actualmente está a cargo del Plan Pecuario Estratégico y Operativo de Lucha contra la RAM y Programa de Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos Veterinarios en Producción Primaria. Es la coordinadora del Subcomité Nacional de Códex Alimentarios de Resistencia a los Antimicrobianos en la Cadena Alimentaria y miembro de los Subcomités Nacional del Códex de Contaminantes en los Alimentos, Subcomité del Códex de Residuos de Medicamentos Veterinarios y el Subcomité del Códex en Residuos de Plaguicidas. Helene, nuevamente bienvenida y puedes iniciar, por favor. Hola Daniela y a todos los presentes aquí a nivel virtual. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, esa proactividad que nosotros aplaudimos y que nos encanta que podamos ser parte de ello, ¿verdad? De ustedes también como organismos que están apoyando las actividades. No voy a encender la cámara por un tema de conectividad. Me da temor de que se pierda conectividad, entonces. Y por otro lado, por favor, en el momento en que ya ustedes consideren que voy agotando mi tiempo, ustedes pueden interrumpirme para ya yo ir agilizando. Aunque la presentación es corta, puede ser y espero que no sea así, pero podría ser que se extienda un poquito. Bueno, lo que corresponde en este momento es compartirles a ustedes un poquito de la gestión sobre la resistencia a los antimicrobianos con enfoque de una salud que ha venido realizando Costa Rica en estos últimos años. Bueno, nosotros, tal y como se publicó hace varios años atrás en el Plan de Acción Mundial de parte de la tripartita, nosotros tomamos como referencia este documento para preparar un plan de acción nacional en donde es multisectorial con el enfoque de una salud y también se desarrolló y se publicó un decreto de declaración de aplicación de importancia pública porque necesitábamos que dentro de los instrumentos nacionales de planificación se visualizara el concepto de resistencia a los antimicrobianos, sus actividades y también dentro de este enfoque de una salud para poder trabajar dentro también de otros multisectores, así dividiéndolo específicamente también. Nosotros como sector agropecuario también para responder al plan nacional desarrollamos un plan pecuario, no en términos de duplicidad, sino para responder al plan nacional, aprovechando que ya teníamos ese gran marco de acción
y así ponernos a trabajar como un buen engranaje en línea a las otras instituciones. De la granja a la mesa, tomando en cuenta igualmente todas las líneas estratégicas que establece el Plan Pecuario Mundial y asimismo replicándolo al Plan Nacional y al Plan Agropecuario, tomando en cuenta control y uso de medicamentos veterinarios o medicamentos en general, porque también tenemos humanos, pero eso está ya en competencia de la parte humana, proyectos de desarrollo y mejoramiento, vigilancia de la resistencia e investigación, gobernanza y gobernabilidad, formación, educación y comunicación, y de aquí se derivan múltiples actividades y subactividades transversales y multilaterales también, ¿verdad? Entonces, esto poniéndolo en acción, aprovechando cada una de estas líneas estratégicas en los múltiples sectores. ¿De cuáles sectores estoy hablando o de cuáles instituciones? Y no quería desaprovechar la oportunidad para también mencionarlos aquí. Tenemos en términos de Costa Rica el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es de lo que deriva el Ministerio o la dirección del SENASA, ¿verdad? Servicio Nacional de Salud Animal y el Servicio Fitosanitario del Estado. Estos dos articulaciones, bueno, el SENASA es lo que corresponde en competencia a la parte animal, todo, ¿verdad? Desde inocuidad de alimentos hasta salud animal, salud pública veterinaria, por decirlo así, y la parte de fitosanitario que compete todo lo que es plantas y cultivos. Y por ende es que documentos emitidos como el Códex, que ve plantas, cultivos, animales y toda la parte de la cadena, refieren a nosotros con tal importancia y en términos hasta vinculantes para nosotros, porque nosotros lo tenemos referenciado de forma vinculante. También tenemos a INCIENSA, ¿verdad? Que es un instituto de colaboración de investigación a nivel nacional para apoyar al Ministerio de Salud. Realizan análisis de laboratorio. También participa la Caja de Seguro Social de Costa Rica, el MINAE y otros entes a nivel académico como la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional de Costa Rica. No puedo tampoco descartar que hemos tenido gran colaboración de lo que son el sector privado también, como las cámaras productivas. En este caso, la cámara acuícola, cámara de la parte de aves, ponedoras, tanto como de broiler o carne, cámara de cerdos, productores de cerdos y cámara de bovinos también, así como la Cámara de Productores o de Insumos Agropecuarios, para en esto lo que son ya los medicamentos veterinarios o alimento para animal medicado o no. Todos ellos forman parte de los comités y las articulaciones que nosotros tenemos para poder dar camino a las actividades, ir trabajando en y darle dinamismo al plan agropecuario. ¿Cuáles son las actividades ya concretamente en las que hemos venido desarrollando, trabajando a través del tiempo? Que es multidisciplinario y multisectorial para darle bajo el enfoque de una salud y darle ese también concepto sostenible y sustentable, porque como nosotros decimos a lo interno, la resistencia a los antimicrobianos y todo el trabajo que se lleva sobre este tema ya vino para quedarse en relación a lo que tenemos que ir realizando las autoridades competentes en conjunto con todos los sectores. Desde el 2017, el Plan Nacional de Lucha contra la RAM se publica y también la Comisión Nacional para poder elaborar este documento. Desde 2017 también el sector agropecuario, o en este caso pecuario, se publica el plan de lucha estratégico y operativo para la lucha contra la resistencia. En el 2018 empezamos a introducir y visualizar más fuertemente dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica el tema de la resistencia y empezamos a incluir la certificación de granjas en las buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios en estos objetivos. ¿Para qué? Porque es estrategia para nosotros visualizarlo y poder de ahí sacar beneficios
hasta donde podamos, presupuestarios, y que sea realzado. Se empieza la implementación del plan pecuario, se desarrolla, o bueno, se articula una comisión pecuaria de RAM y se empieza también la vigilancia de salmonela en especies terrestres. Para el 2019 se continúa con la certificación ya en ejecución, ¿verdad?, de las fincas. Nos incluimos dentro de la integración de vigilancia de perfiles de resistencia de acuerdo a como lo establece el ICA, y en este también esfuerzo de poderlo armonizar entre los países latinoamericanos, se realiza una encuesta sobre conocimiento y conciencia de la resistencia en lo que es la industria farmacológica de medicamentos veterinarios. También se continúa con la vigilancia de la resistencia en salmonela en especies terrestres. Para el 2020 tratamos de hacer, bueno, incluimos una gran semana del 18 al 24, la semana de RAM, ¿verdad?, sobre la concientización. Eso no nos limitó porque en este año recordemos que fueron los momentos difíciles del COVID y que aunque tengamos las secuelas hoy día, pues fue completa, nos introdujo a fuerza a toda la virtualidad y tratamos de sacar provecho a ello para empezar con esta semana virtual, con capacitaciones muy fuertes al colegio de profesionales, a las universidades, al sector oficial y al sector productivo. E iniciamos ya, hicimos aquí un cambio en hacer vigilancia de la resistencia en microorganismos de E. coli, pero en las especies terrestres, bovinos, cerdos y aves. Y igualmente continuamos con la certificación de granjas y fincas sobre las buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios. En el 2021 empezamos un paso nuevo, que fue que se implementó y se puso a andar el registro de medicamentos veterinarios digital en Costa Rica con una gran plataforma. De ahí vinieron el ejecutar también las enmiendas en etiquetado, por ejemplo, de los productos antimicrobianos de acuerdo a los estándares o normas del Códex. Esto nos ha traído pues una serie de debates con la industria, porque es un tema también que se resume en cuestiones económicas, ¿verdad? Pero hemos sido muy firmes en que tenemos que cumplir esto, sobre todo porque, como les comentaba al inicio, para nosotros el Códex Alimentarios es vinculante y tiene como objetivo la salud pública. Si bien es cierto, también el crecimiento comercial, pero hemos tratado de hacer esa transición de cumplimiento para implementar estos estándares. En este año hacemos el chip para la vigilancia y cambiamos a la vigilancia de especies de microorganismos Enterococcus en especies terrestres, bovinos, cerdos y aves. Continuamos con la certificación y tenemos la gran ventaja también de ese año participar en una encuesta o en una herramienta con la FAO para evaluar el análisis de riesgos y los avances que teníamos a nivel de Costa Rica en este término. Esto nos permitió también visualizar claramente en qué teníamos que trabajar, en qué tenemos que trabajar y crear hojas de ruta sobre estas falencias. Entonces, y así siendo identificadas, poderlas proponer a posibles proyectos de apoyo de forma concreta para poder solventarlas a futuro o irlas solventando a futuro. Para el 2022-2023 también tenemos ya desarrollado dos días de actividad para esta semana, la otra semana justamente, son virtuales, 2 mañanas, en donde vamos a iniciar con conceptos de la RAM y el compartir de experiencias. En este caso quisimos hacer una variante, y lo estamos organizando entre El Salvador y Costa Rica, para que se vea un hermanamiento, un apoyo, y también el segundo día un compartir de experiencias en donde estaría apoyándonos México, Ecuador, y esperamos que también Colombia nos pueda apoyar. Entonces, darles en cuerpo de que definitivamente Centroamérica, Latinoamérica, estamos tratando de hacer esfuerzos en conjunto sobre este tema. Después, este mismo año, empezamos ya a introducir no solo la certificación, sino introducir la inspección de las buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios como una rutina a todas las fincas y producciones primarias, ya como una rutina de inspección, ya no solamente como un galardón adicional que quieran las fincas, sino esto viene
a inspeccionarse de rutina para que todas las fincas, tanto pequeñas, grandes y medianas, puedan ir creciendo poco a poco sobre este tema de sobre las prácticas de uso adecuado, prudente y responsable. Y también empezamos el año pasado lo que fue la vigilancia en especies acuícolas, en lo que fue tilapia y pargo. Fue algo novedoso, nos apoyó el ICA con un asesoramiento de parte de Luzda para poder ir realizando y también identificar las oportunidades de mejora que tenemos que aplicar a futuro, porque es un tema técnico muy complejo. Y continuamos con 3 bacterias vigiladas en bovinos. Y para lo que es el año siguiente, tenemos ya la implementación de la receta digital y el desarrollo de procedimientos de farmacovigilancia. La receta digital, nosotros ya tenemos como controlado en papel algunas sustancias que son de alto riesgo, que están identificadas en cierto grupo. Aquí la idea sería ya ir incluyendo ciertos grupos de antimicrobianos a este grupo de riesgo y poderlo hacer y que sean incluidas dentro de la prescripción digital a nivel país, teniendo trazabilidad desde que se importan hasta que se prescriben. La parte de uso ya en finca, eso es lo que todavía estaríamos pendientes y todavía no hemos podido plantear, pero sí lo tenemos mapeado que tiene que solventarse a futuro. Y además se estaría incluyendo la inspección de rutina dentro del plan estratégico hasta el 2050 a nivel nacional. También tenemos ya incorporado a nivel de Plan Nacional de Desarrollo la vigilancia de 3 microorganismos, vigilancia de la resistencia de 3 microorganismos en porcinos, e igualmente mantener esa integración de vigilancia en salas de procesamiento, o sea, las salas de transformación, lo que son enjuagues, la parte de alimento para animal que también tiene que vigilarse, ya eso está trabajándose este año incluso, pero también para presentarse e integrarse para el próximo año. Y en todas estas etapas es importante que ustedes sepan que hemos tenido apoyo, por ejemplo, de INCIENSA, de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica, de los otros sectores cuando así ha correspondido para que nos permitan ir alcanzando técnicamente este tema. Porque ciertamente, como les indiqué en inicio, nosotros somos un país en donde no tenemos una única agencia que se encarga del tema de la resistencia, sino que tenemos que trabajar con la institucionalidad y las organizaciones institucionales que ya existen. Ahora bien, ¿qué desafíos nos hemos enfrentado? Ahora viene la parte difícil, viene la parte complicada, porque suena suena que han sido esta lista de logros, ¿verdad? De éxitos, pero nos hemos topado con grandes desafíos, nos hemos topado también con una serie de situaciones que es importante compartirlas también para no desfallecer, para no desmotivarnos en el camino, sino tener conocimiento de ello, de que todos seguimos pasando por ello, pero aún así seguimos hacia adelante poco a poco. Por ejemplo, el tema de una salud. Hay un tema que es difícil de incorporar esa claridad de este concepto, ¿verdad? Ante todas las tareas relacionadas en el tema de inocuidad de alimentos, y no me voy a extender en esto porque en inicio me pareció muy atinente también cuando lo comentaron, ¿verdad? Es un tema complejo, es un esquema multi y de gran transversalidad. Entonces, esta complejidad requiere tiempo para poder capacitar a la gente, inclusive interna, ¿verdad? Del gobierno y que estaría participando directamente en las actividades y que estaría proyectándose hacia afuera. Después, existe una gran resistencia humana al cambio. Este es un tema relativamente novedoso porque es en los últimos 15 años que se ha fortalecido aún más y en los últimos 10 que ya se incorpora a los entes gubernamentales. Entonces, en la agilidad que nosotros trabajamos en el sector oficial, pues es un tema nuevo. Entonces, esto ha generado una gran resistencia. Entonces, ha necesitado líneas de trabajo e intervenciones fuertes para poder tirar abajo también aquellos intereses que son personales o inclusive antiguos.
dificultad en la integración y comunicación interinstitucional para poder coordinar las tareas. Esto es una realidad. A veces no basta un solo correo, no basta una sola reunión cada mes, se requieren más. Entonces, eso también es un desafío que siempre estamos luchando contra ello. La carencia de personal para atender el avance de las actividades, y no podía dejar de mencionarlo, ¿verdad? Lo que tenemos los países en desarrollo, que es una reducción de personal, es una reducción de presupuesto que se va visualizando año a año y no hay compensación de ello. Y es por eso que cuando identificamos estos aspectos, desafíos, ¿verdad? Y esa problemática, en donde debemos determinar cuáles son aquellos puntos claves para poder alcanzar el éxito en determinadas actividades y no solamente pasar del papel, sino llevar el del papel a la realidad. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, determinar actividades en un orden de cumplimiento, o sea, hay que priorizar las actividades. Son tantas las actividades, pero no podemos con todo al mismo tiempo, ni en todos los años. Entonces, tenemos lo que necesitamos, como en este caso Costa Rica, y tuvimos que hacer fue empezar a priorizar las actividades y de ello ir trabajando, ¿verdad? Muy enfocadamente sobre esas actividades para ir dándole el check de avance. Participación en todos los foros internacionales posibles. ¿Por qué? Porque aquí hay intereses de todos los sectores e impacta a nuestros países. Entonces, para Costa Rica eso estaba muy claro y necesitábamos trabajar muy duro en los foros de discusión de los documentos del Códex, como tanto en los documentos también del hoy día ONSA y cualquier otro documento en donde nosotros como país signatario podamos dar nuestro aporte y al igual que los demás, en fuerza con los demás países latinoamericanos. También determinar colaboradores humanos con gran potencial y que sean estables en sus puestos, que tengan cualidades de persistencia, que estén enfocados y que exista esa transparencia de poderse comunicar, de poder hablar, de podernos apoyar a nivel interinstitucional. Bueno, esto mismo para también darle seguimiento en todas las actividades y con un nivel de independencia también para poder actuar. Y por supuesto que no podía dejarlo ir, ¿verdad? La búsqueda y entrelace de aliados estratégicos nacionales e internacionales y con agencias y organismos internacionales que, como ustedes vieron, nos han venido apoyando a través del tiempo. ¿Qué nos queda hacia el futuro? ¿Qué podemos ir trabajando hacia el futuro? Bueno, seguir dando esa continuidad a las actividades bajo un enfoque de concepto multi, ¿verdad? Para fortalecer una salud. Apoyo en orientaciones por parte del sector humano, como INCIENSA, tanto así que para el próximo año va a ser el año en donde vamos a hacer la primera publicación de todos los datos de vigilancia de la RAM con una salud en donde incluiría animales y humanos. Implementación de intervenciones de farmacovigilancia que ojalá puedan ser integradas, humanos, animales, que si se ve algún problema epidemiológico detectado a nivel humano, que podamos irnos hacia atrás para poder darle esa trazabilidad en si fue algún consumo de producto alimenticio de origen animal, irnos hacia atrás hasta poder encontrar la fuente de origen animal y poder solventar esa situación, ¿verdad? Si fuese el caso. Fortalecimiento de políticas públicas, muy importante, generar más resoluciones, que aunque tenemos la documentación para poder ir trabajando hasta el momento, siempre surgen inquietudes de parte de los sectores privados de que eso hay que fortalecerlo para que se dé un poquito más de obligatoriedad y que sea más de mayor consistencia su cumplimiento. Y solicitud de apoyo a otros organismos mediante proyectos. Eso es lo que tenemos de momento futuro, más lo que tenemos que seguir continuando, que hemos empezado a trabajar, que es un abismo, como ahí ven en la foto, ¿verdad? Ahí está el señor brincando, es un abismo, vamos hacia el futuro, es muy complejo. Sin embargo, pues sabemos que esto tiene el gran valor de proteger a la salud pública y que también tiene un montón de beneficios adicionales y todas estas actividades tenemos que
que entrelazarlas también con los países hermanos, como comentó también en inicio Bolivia. Entonces, de mi parte, muchas gracias por su atención. Espero haber cumplido con el tiempo y quedo atenta si tienen alguna consulta. Muchas gracias a ti, Helen, por la presentación, muy clara. Sí tengo una mano levantada de Gustavo. Gustavo, adelante, por favor. Sí, gracias, Daniela. Bueno, un gran saludo también de parte del Codex Bolivia a Helen. Creo que han avanzado mucho con esto de justamente las actividades para lo que nos decía Carmen Bullón, de que un requisito sine qua non es establecer, ¿no es cierto?, las buenas prácticas de producción primaria. En este sentido, a Helen quería sugerirle, como Codex Bolivia, si como tienen tanto avanzado, he visto de que bastante tienen avanzado, si podrían trabajar ya en elaborar un anteproyecto de norma para las buenas prácticas agrícolas del sector de carne de cerdo, carne de vacuno, de peces y de aves, para que pueda ser convertido aquí en el CECELAC y de alguna manera, pues nosotros como países podamos interactuar. Esa sería una gran sugerencia que le quería hacer a Helen. Y consultarle también a Helen si ustedes calificarían a lo que es en este rubro cárnico algún producto si están exportando a Estados Unidos bajo las normas FDA. Esas serían mis consultas. Muchas gracias y felicitaciones, Helen. Gracias, Gustavo. Helen, adelante, por favor. Gracias, Gustavo, por las consultas. Bueno, sobre la primera, bueno, recibimos de buena manera la recomendación e incluso agregaría que, bueno, dichosamente nosotros no solamente estábamos solitos con el tema de las buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios o uso prudente y responsable. Tenemos manuales en bovinos, en cerdos, en aves. Pero fíjese, don Gustavo, que nosotros utilizamos de referencia justamente lo que ya existe por parte del ICA, tenemos lo que ya utilizamos de referencia, lo que ya existe por la OMSA, OIE, de uso responsable y prudente, y de ahí fuimos armando los manuales. Entonces, de alguna forma, existen esas referencias que nos pueden apoyar y, por qué no decirlo, el documento del 61-2005 del CXC del Codex, él también nos indica las responsabilidades de la producción primaria, en donde llama las buenas prácticas, como usted indicaba. Entonces, como le repito, tenemos ese insumo fuerte de parte de estos organismos que podemos aprovechar y nos ponemos a la orden para seguir trabajando sobre estos manuales en buenas prácticas. Y con el tema de que si nosotros calificamos, nosotros exportamos ya para Costa Rica, para Estados Unidos. Costa Rica exporta carne bovina para Estados Unidos y nosotros calificamos. Sin embargo, dentro de los estándares de auditoría que en este momento continúa evaluando el FDA, ¿verdad? Únicamente está incluyendo los términos de residuos, la vigilancia de residuos de medicamentos veterinarios. Aún no sabemos cuál será el esquema de auditoría que estaría aplicando para Costa Rica y para cualquier otro país exportador a Estados Unidos, qué esquema de evaluación o auditoría estaría aplicando en términos de la resistencia a los antimicrobianos. Sin embargo, le comento, según la NARMS, ¿verdad?, que es el ente de vigilancia de resistencia por parte de Estados Unidos, pues claramente todos los países tenemos resistencia, ¿verdad? Hacemos comparativa de datos con lo que ellos expresan o tienen en sus páginas web publicados, junto con lo que nosotros tenemos, y realmente nosotros sabemos que lo importante, o sea, el hallazgo existe, ellos también tienen problemas de resistencia y el hallazgo existe. Sin embargo, hay que ser claros en que
esa potencialidad de tener resistencia o hallazgo, como yo le comentaba, aunque exista, en sí mismo no hacemos nada con solo tenerlo en las manos. Lo que ha hecho Estados Unidos o lo que hemos leído es que lo gestiona. Ok, existe el problema, ¿cómo podemos gestionarlo? Hay que mitigarlo, hay que tratar de reducir esa resistencia y eso es lo que justamente el Código de Prácticas del Códex hace el llamado, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros deseamos también, estamos deseando empezar a trabajar con las intervenciones de farmacovigilancia y el fortalecimiento de las nuevas políticas, gestionar aquellos hallazgos de resistencia que nosotros ya tenemos o hemos encontrado en términos de vigilancia que hemos realizado. Entonces, bajo estos términos, nosotros sí nos sentimos tal vez no confiados, pero sí de alguna forma tratando de seguir los lineamientos que no solamente se generan por el Códex OMSA, sino seguir una línea similar a lo que realiza el mismo USDA. Y ¿por qué no decirlo? Los mismos lineamientos que pueden estar realizando algunos socios comerciales como Europa, que sabemos que pueden tener diferentes estándares, pero sí tratando de seguir una línea armonizada a aquellos países dentro de nuestro nivel en subdesarrollo, porque sabemos que también tenemos muchas limitaciones que no nos permiten llevar el paso aligerado que ellos llevan claramente. Pero sí, en ese término es que le comentaría esa segunda pregunta. Gracias, Gustavo. Adelante. Muchas gracias, Helen. Saludos. Muchas gracias. Excelente la exposición. Gracias, Gustavo. Gracias, Helen. No sé si alguien tiene alguna consulta adicional para Helen. Caso contrario, tenemos una consulta para Alison. Ángeles, no sé si quisieras leerla. Sí, no hay problema. Alison, this is a question for you. It says, you mentioned the regulation herbs as a part of your presentation. Could you please elaborate? Alison, are you there? Hi, I'm just looking at the question. However, Errol is saying the question wasn't for me. It's for the last presenter, which would be Helen from Costa Rica. Could be, yes. Errol, can you please confirm that the question is for Helen? Okay, thank you. Helen, la pregunta es para ti. Dice, mencionaste la regulación en plantas, ¿cierto? Como parte durante tu presentación, y si podrías elaborar un poco más sobre eso. Bueno, gracias, si yo lo mencioné en plantas y cultivos. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Agricultura y Ganadería, como yo les comenté. Es una dirección, el Servicio Nacional de Salud Animal, y hay otra dirección que es el Servicio Fitosanitario del Estado, que es el que le compete todo lo que es plantas y cultivos. En realidad, ellos tienen una regulación específica para poder normarlo en referencia a plantas y cultivos, pero no exime que sí debe de cumplir la vinculancia en términos de las normas Códex. Y normas Códex tiene claramente el término pecuario y también plantas y cultivos. Entonces, en este caso, si bien es cierto lo que es plantas y cultivos, nosotros no tenemos conocimiento que ellos hayan iniciado la vigilancia de microorganismos en plantas y cultivos. De hecho, eso aún está un poquito todavía en proceso en múltiples países, ¿verdad? No lo digo solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial. Sí tenemos ya claro que la aplicación de la regulación o las normas COEX también estaría aplicando, valga la redundancia, al sector agrícola propiamente. No sé si contesté bien la pregunta, ¿no? O si hay oportunidad tal vez de que si no lo contesté bien, si me puede hacer la aclaración por cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias, Hailey. Errol, can you please? Ok, dice gracias, así que sí. Gracias, Hailey. ¿Hay alguna otra consulta para cualquiera de nuestras panelistas?
Bueno, Carmen, por favor. Sí, muchas gracias, Ángeles y colegas. A mí me interesaron muchísimas las dos presentaciones. Muchas felicidades porque eran las dos óptimas. Me llamó mucho la atención que en la exposición de Costa Rica nos comentaba Daniela que el concepto de One Health no estaba tan claro, mientras que bajo mi punto de vista en la exposición de Alison tenía súper claro en concreto cómo aplicar el concepto One Health. Después me quedó claro a mí también que no es que estuviese tan poco claro porque Costa Rica está haciendo cosas muy concretas y muy estrechamente vinculadas con el concepto de una sola salud o de One Health. O sea que sí, lo tienen más claro pero a mí me gustaría me interesaría mucho saber de su parte cuál es este matiz de poca claridad que le encuentra y también escuchar por parte de Alison un poco cuál es su reflexión sobre la aplicación práctica de este enfoque. Porque yo coincido totalmente con usted que en una primera aproximación a del concepto de una salud no se sabe muy bien cómo aterrizarlo. Y bueno, se aterriza con esto, se aterriza con lo otro, pero es como un ejercicio casuístico de, bueno, esto parece que es un buen aterrizaje, pero no nos da una visión un poco más de conjunto de, bueno, esto es lo que de verdad sería necesario incluir en una estrategia seria en materia de una sola salud. Entonces, me gustaría un poquito promover la discusión en torno a esta dicotomía, ¿no? Si les parece interesante. Sí, claro, por favor, adelante. Thank you for your question, Carmen. I'm not sure I quite understand what you're asking, though. Yes. I mean, the representative from Costa Rica, the colleague from Costa Rica, mentioned that for them, in a first stage, it was not crystal clear what the One Health approach would mean in practice. And so I was wondering if we could discuss this a little bit, because one thing is the One Health interventions. I mean, if we consider that these One Health interventions are the actual essence of One Health, and this is exactly, it covers, let's say, the whole gamut of different responses that we could give to the implementation of a One Health approach. But I wanted to hear from you and from her and from other colleagues, maybe, where are the points that are still unclear and that countries may struggle a little bit to understand how to incorporate? So maybe in the evolution, I mean, what we have heard of Jamaica is really amazing, and that you have had kind of a lot of clarity from years ago. So you have been working on this for years now. So it's clear in your minds. And so maybe we can benefit also from your mental process, because I guess that this is a process, right? It takes a while to really understand and then incorporate and then translate into something concrete. And I was wondering if you still see that there are some things that are not sufficiently clear, or yeah, what's your view on that? We keep on hearing from countries what it is in practice, this One Health approach, how to incorporate it. And for us lawyers, this is very important, because when it comes to developing regulatory interventions on the concept, if the concept is not crystal clear, it becomes very complicated to give a response. Okay, thank you for your question. I think what is most important and what's critical for all of us is to understand that the One Health approach it's more of a mindset. So I think before the concept was introduced and it was being promoted to be a global movement, I think individual countries would have, through signing on to conventions such as the biosafety protocol, you're involved in Codex, you're a signatory to Codex. And I think individual international organizations such as that, the objective, which is food safety, which is consumer health, and the OIE, the plant health, I think all of these individual agencies, we would have been working isolated towards achieving safety in these different departments. And I think the mindset that needs to be developed is that we have all been working towards it, but are we conglomerating these efforts? And I think that is in my interpretation and based on my interaction with other persons from different agencies, it's that
we're all working towards a common goal. We might not be aware we're working towards a common goal, but I think in developing countries, there is the challenge. I think the number one challenge is having, it's the interagency interaction. Mm-hmm. So you'll find that a lot of agencies are working on different projects. They're working, they don't know about One Health approach, but they are working on individual projects that do promote the idea of a One Health approach. And I think, as I said before, the mindset, I think increasing consumer awareness of what the One Health project is a good place to start. But I think primarily it's a mindset, and I think improving communication strategies as to how agencies can meet together, how they can maintain that dialogue, pull each other on board, and have that multi-sectoral engagement. I think that is what, or how it can be improved on. Mm-hmm. If I may have a follow-up question to that, in your One Health, let's say, interventions, have you always had this type of an ad hoc, have you ever thought of structuring a mechanism of accountability to make sure that the different agencies would work together, so it's not left to political will or to departmental will, but that there is, as it is the case for food safety. I mean, food safety, at the end, is also the importance of multi-agency collaboration, but legislation has come to crystallize this, the importance of this coordination, so that right now there are accountability mechanisms through which the different institutions must coordinate and must share data and must put in place some structures to ensure this coordination. Beyond food safety, strictly speaking, have you seen that under One Health approach, this type of more formalized structures, let's say, are popping up as a possibility to move towards a more structured and integrated One Health approach? Okay, so from my experience and within the scope of my operation within the Codex contact point, I think our only room would be to have this appeal met by other members of the Codex committee. Persons who are sitting on the Codex committee are leaders and experts in their various agencies. And I think, and a lot of these persons who sit on the National Codex Committee would also sit on other important committees. And one of the committees I mentioned in my presentation earlier was the National Agriculture and Health and Food Safety Committee. And that committee was tasked years before the One Health approach was introduced to create a national quality infrastructure. And though the term One Health approach was not mentioned in this policy document, it is based on the guiding principles and the foundations of what the One Health approach is about, where we're having multi-sectoral involvement. I think the agenda is there. It is still a work in progress. And I think just with researching and in recent research, I think, as I said before, there's no, the policies are there. However, as it relates to the implementation part, I don't think Jamaica is quite there yet as it relates to having everyone come into play, knowing that this is what the requirement is, the accountability to ensure that this is what is being practiced. And I think now, as experts who are sitting here today, my colleagues who are on the call would understand the importance, and it is through the informal channels that I would have mentioned earlier. I know I am aware that the One Health approach is the way to go. I'm going to be involving them. I'm going to be engaging them. And I think it is that informal network of knowing what the objective is and perpetrating it in our daily working lives is what really is pushing the effort that Jamaica has managed to reach thus far. Thank you. Muchas gracias, Carmen y Alison. No sé si Helen quisiera también comentar sobre eso o cualquier otro participante que tengamos aquí presente. Gracias, María. Sí, yo sí quería comentarle a Carmen sobre el tema de la claridad. Y realmente la claridad
como concepto teórico, no hay dudas. Nosotros tenemos muy claro, somos un mundo, una salud, y todos los sectores tenemos una responsabilidad compartida para proveer esa única salud, ¿verdad? En este término. Sin embargo, la claridad, la falta de claridad que a veces nos atañe es en poner acción a las actividades propiamente. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, lo digo como Costa Rica, somos un país de múltiples instituciones. No respondemos a una única institución. Tenemos eh, esquemas organizativos diferentes en cada institución. Tenemos presupuestos diferenciados en cada institución. Todo es diferenciado y tiene diferentes competencias inclusive. Entonces, cuando tratamos de hacer esa integración, hemos visto en el pasado que podríamos inclusive caer a la duplicidad de actividades por querer hacer, ¿verdad? Más o por querer hacer, por ese intento de hacerlo, o más bien fallar en ese amarre de actividades para darle la secuencia y el círculo de engranar toda la máquina de una salud. Porque es difícil, como comentaba desde un inicio, como no tenemos una única agencia que atienda este tema, porque todos estamos relacionados, tenemos que ver cómo hacemos dentro de nuestras actividades de rutina de incorporar el concepto sin que se dé la duplicidad, sin que se dejen de hacer, y suele pasar, ¿verdad? Aún así, esa es la curva de aprendizaje que nos ha dejado. También que fallamos, como te decía, en la comunicación, porque es la interinstitucionalidad y esta división de instituciones, ¿verdad? Que hemos venido trabajando por décadas así, y de pronto tenemos que incorporar un tema en donde sí o sí tenemos que aprender a dar esta dinámica integrada en múltiples actividades en donde tal vez se da la falta de claridad de cómo aterrizarlas, como vos dijiste, Carmen, justamente el cómo aterrizar, pero es un tema de aprendizaje en el tiempo, ¿verdad? Es un tema de aprendizaje en el tiempo que se tendrá que ir puliendo, tómenos el tiempo que nos tome a través del tiempo, porque, por ejemplo, y te doy un ejemplo muy realista, en Costa Rica, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería puede ser que tengamos laboratorios, pero el Ministerio de Ambiente no tiene la capacidad laboratorial para poder apoyar vigilancia en ambientes cercanos y hacer análisis de laboratorio. No tiene esa capacidad. Entonces, ¿quién tiene que hacerlos? ¿Quién puede hacerlos? ¿Hay algún oferente? ¿Me entiende? Entonces, en esa parte donde se dan las ambigüedades, pero casi que es por país, caso por caso, actividad por actividad, para darle un adecuado engranaje a la actividad que está relacionada al tema de una salud propiamente. Ese era como el comentario que tenía. Gracias. ¿Puedo responder? Sí, claro. Hailing, y en la experiencia de ustedes, este tipo de organismos de coordinación multisectorial, como los que se están desarrollando en materia de RAM, por ejemplo, o el propio comité del Códex que mencionaba Alison, ¿son el camino a seguir para estructurar un poco más esta colaboración? ¿Creen que esto puede ayudar o añade burocracia y lo hace más complicado? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Vea, por ejemplo, por experiencia país, te puedo comentar, Carmen, que por ejemplo, el Ministerio de Salud es uno de los ministerios de mayor competencia, es el ente rector sobre el tema de la resistencia, de hecho, en nuestro caso, pero tiene múltiples temas que atender, no solamente pasadamente el COVID, sino otros problemas epidemiológicos que desafortunadamente a veces no permite que se priorice la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, eso también va mellando en poder participar en comités o integración o darle más seguimiento a las articulaciones que ya existen. Me parece que para temas o sea, para todos los esfuerzos que se necesitan, el códex, el comité del códex, todas las comisiones que se puedan hacer o integrar son muy buenos intentos, son muy válidos. Sin embargo,
hay que tener también, y sigo con la palabra claridad, o hay que tener como la voluntad de que si se integran, tenemos una responsabilidad de qué hacer, porque si no quedan en el papel. Y eso es lo que nos ha pasado muchas veces, que sucede que está en el papel, pero necesitamos actuar y aterrizarlo. Y a veces depende de la potencialidad de los miembros que están participando en las comisiones. Entonces, ¿qué veo válido y que sí ha sido de beneficio? Que bueno, que cuando se hacen estas integraciones, uno logra conocer a personas clave. Uno sí logra conocer en esos espacios a las personas que ya uno dice, bueno, ya sé a quién llamar, ya sé a quién voy a ponerle un WhatsApp, porque al final se resume también en ello, ¿verdad? Somos personas, somos seres humanos y la burocracia es un problema que vos mencionaste, gravísimo entre la interinstitucionalidad, pero que de alguna forma hemos tratado, como quien dice, de burlarla, ¿verdad? Para poder darle camino a la aplicabilidad de las actividades. Entonces, yo sí he visto que es beneficioso, que algunas veces en algunas actividades ha fallado, tal vez pues sí, pero en otras hemos tenido éxitos. Entonces, esto es parte de prueba y error en algunos casos, porque como te comentaba, es un tema novedoso de aplicación en lo que es el gobierno. Entonces, estamos en este aprendizaje tan fuerte y que nos urge, porque la resistencia urge. Cada 10 años que pasan, estamos perdiendo terreno contra la resistencia, ¿verdad? Contra los microorganismos. Entonces, tenemos eso como claridad, pero ahí estamos jugando con todo y todo lo que se vaya sumando le vamos sacando provecho. Así, en términos positivos, es que lo hemos tratado de visualizar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas. Ya el tiempo nos obliga a ir cerrando esta jornada. Tenemos ahí un micrófono abierto. No lo encuentro para... Rachel, can you please close your mic? Thanks. Bueno, Dani, vamos cerrando entonces. ¿Sí? Bueno, muchísimas Sí, gracias. adelante. Muchísimas gracias a todos, a nuestras 3 panelistas y a todos quienes nos acompañaron durante estas 2 horas de webinar. Y gracias por acompañarnos también durante estos ya segundo año de transmisión de webinars en aspectos asociados al Codex. Antes de irnos, quisiera por pedirles un favor, si pueden encender sus cámaras, un segundito para inmortalizar este momento. Voy tomando las fotos yo, Ángeles. Bueno, gracias, Dani. Solo les pido que se queden con la sonrisa, por favor, porque hay bastantes. Que sonrían todos. Vamos con la primera. Un segundo, por favor. Sonrían. Perfecto. Vamos con la tercera. Y la última. Perfecto. Adelante, Ángel. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todos nuevamente. Les recordamos y les extendemos nuevamente la invitación. Gracias, felicidades. Gracias, Sí, Daniela. Gracias, María de los Ángeles. Muchas gracias, vayan. muy amable, muy interesante todo. Recuerden Gracias, que seguimos Carmen. con nuestra serie. Recuerden que seguimos con nuestra serie durante el año 2024-2025, así que les vamos a estar enviando la información respectiva. Vamos a seguir fortaleciendo las capacidades técnicas a nivel regional, ya con temas un poco más específicos, así que quedan todos cordialmente invitados. Y muchísimas gracias nuevamente, que tengan muy buen fin de semana. Cuídense mucho.